¿Sabías que la franquicia más rentable de la historia no es ni Marvel, ni Star Wars, ni Harry Potter? Es Pokémon. Sí, esos bichitos adorables que llevas viendo desde niño. Pero lo que no sabes es que su creador estuvo a punto de arruinarse, que casi nadie creyó en su idea y que todo empezó con un niño obsesionado con cazar insectos. Hoy te voy a contar cómo Pokémon pasó de ser un juego raro de Game Boy a convertirse en una máquina de hacer dinero que conquistó al mundo entero. Y créeme, esta historia es una auténtica montaña rusa. Imagina a un niño en las afueras de Tokio a principios de los años 80, explorando campos y charcas para atrapar escarabajos. Ese niño se llama Satoshi Tajiri, y coleccionar insectos es su pasión. Tajiri pasaba horas clasificando sus bichitos en un cuaderno, soñando con conservarlos para siempre. A simple vista, parece un pasatiempo inocente, pero esta obsesión infantil plantó la semilla de Pokémon. ¿Quién iba a decir que aquellas tardes cazando escarabajos darían origen a un fenómeno mundial? Tajiri creció en pleno boom de los videojuegos. De adolescente se enganchó a Space Invaders y otros arcades, tanto que fundó un fanzine llamado Game Freak para compartir trucos. Pronto decidió que no quería solo jugar. Quería hacer sus propios juegos. Junto a su amigo ilustrador Ken Sugimori, transformó Game Freak de revista casera en un pequeño estudio de desarrollo. Un día, Tajiri vio a varios niños jugando con sus Game Boys conectados por un cable Link, intercambiando datos. Fue su momento eureka. ¿Y si pudiera crear un juego donde, como con sus insectos, los niños pudieran capturar criaturas y cambiarlas entre sí? Esa idea tan sencilla, coleccionar bichos virtuales y compartir la aventura con amigos, sería la base de Pokémon. El camino para convertir esa idea en realidad no fue fácil. A principios de los 90, Tajiri presentó el concepto a Nintendo, pero la compañía inicialmente lo rechazó por considerarlo demasiado ambicioso para un equipo tan pequeño. Game Freak se quedó sin dinero. Hubo serios problemas económicos y varios miembros abandonaron el proyecto. Imagina la tensión. Tajiri aferrado a su sueño, sin sueldo durante meses, mientras todo a su alrededor se desmorona. Para sobrevivir, el estudio desarrolló juegos más sencillos, como Yoshi para NES, y así ganó la confianza de Nintendo. Tras esos pequeños éxitos, Nintendo finalmente dio luz verde al proyecto de los monstruos de bolsillo. Tajiri perfeccionó el concepto durante 6 años de desarrollo agotador. Estuvo a punto de tirar la toalla más de una vez, pero no se rindió, y valió la pena. En 1996, Pokémon Rojo y Verde, las primeras ediciones para Game Boy, vieron la luz en Japón, dando nacimiento a una franquicia destinada a arrasar. El lanzamiento de Pokémon en Game Boy fue un boom inesperado. Al principio fue un sleeper hit, un éxito lento pero seguro, que creció gracias al boca a boca. ¿La clave? Tajiri y Nintendo incluyeron una táctica de juego brillante. Lanzaron 2 versiones casi idénticas, rojo y verde, luego azul, pero con criaturas exclusivas en cada una. Ningún jugador podía atraparlos a todos por sí solo. Necesitabas intercambiar Pokémon con un amigo usando el cable Link. Esa estrategia social convirtió el juego en un fenómeno colectivo. De pronto, los patios de colegio estaban llenos de niños negociando intercambios, haciendo amigos gracias al juego. Incluso surgió el rumor de un Pokémon secreto, Mew, escondido en los datos del cartucho. Nintendo aprovechó el misterio organizando eventos especiales para repartir a Mew, desatando aún más la fiebre por completar la colección. El gancho de "hazte con todos" funcionó de maravilla. El éxito inicial en Japón fue solo el comienzo. Nintendo vio la oportunidad de algo grande y orquestó una expansión mundial. Entre 1998 y 2000, Pokémon aterrizó en Norteamérica, Europa y el resto del planeta, desatando lo que la prensa llamó la Pokémonía, una locura global sin precedentes. Los videojuegos de Pokémon conquistaron a millones de jugadores de distintas edades, vendiendo millones de copias y revitalizando las ventas de la veterana Game Boy. En esos años, Pokémon estaba en todas partes. Si eras niño, o padre de uno, era imposible escapar a Pikachu y compañía. Fue tal la avalancha que en 1998, Nintendo, Game Freak y Creatures tuvieron que fundar The Pokémon Company para gestionar aquel monstruo comercial que habían creado. La franquicia se estaba expandiendo a videojuegos, cartas coleccionables, series de televisión, películas, cómics, ropa, comida. Pokémon dejó de ser solo un juego para convertirse en un icono cultural global. ¿Y cuál fue el siguiente paso maestro para conquistar al mundo? El anime de Pokémon. En 1997 se estrenó en Japón la serie animada protagonizada por Ash Ketchum, Satoshi, en honor a Tajiri para los fans japoneses, y su inseparable Pikachu. Esta caricatura, pensada en parte como estrategia de marketing, resultó ser un éxito arrollador. Cada semana, los niños seguían las aventuras de Ash, encariñándose con Pikachu y aprendiendo lecciones sobre amistad y perseverancia. El anime no solo mantuvo enganchados a los fans entre lanzamiento y lanzamiento de juegos,
sino que convirtió a Pikachu en una estrella mundial. La adorable mascota eléctrica pasó a ser el símbolo de la franquicia. Gracias a la popularidad del show, personajes como Pikachu o Charmander se volvieron tan reconocibles que Nintendo los adoptó como mascotas oficiales, facilitando el salto de Pokémon al merchandising y aumentando la fidelidad de los aficionados. En otras palabras, el anime alimentó las ganas de jugar. ¿Quién no quería vivir aventuras como Ash? Y a la vez impulsó la venta de todo tipo de productos. Por cierto, si te está gustando este vídeo, te invito a que te suscribas y a que le des like. No te cuesta absolutamente nada. Son solo 2 clics. Suscribirse y like. Venga, vamos, venga. Paralelamente, otro pilar del imperio Pokémon se estaba levantando: las cartas coleccionables. En octubre de 1996 salió en Japón la primera baraja del juego de cartas coleccionables Pokémon, inspirada por el éxito de los videojuegos. Poco después, en 1999, la fiebre de las cartas llegó a Occidente. Fue una locura colectiva. Niños y adultos compraban sobres para conseguir a sus Pokémon favoritos en forma de carta, intercambiaban y competían por tener la baraja más poderosa. Algunas cartas raras, como el Charizard holográfico de primera edición, alcanzaron estatus de tesoro legendario en los patios de recreo. El fenómeno fue tan grande que muchas escuelas vetaron las cartas Pokémon en clase porque distraían demasiado. Había quienes se peleaban o hacían trampas por un pedazo de cartón brillante. Aún así, la moda de las cartas siguió creciendo. En 25 años se han vendido más de 34.000 millones de cartas Pokémon en 13 idiomas y 76 países. Para que te hagas una idea, eso es suficiente cartón para darle la vuelta al mundo varias veces. Hoy, el Pokémon TCG sigue siendo uno de los juegos de cartas más populares del planeta, con torneos internacionales y una comunidad apasionada, solo por detrás de Magic the Gathering en la escala global. Las cartas demostraron ser un negocio redondo, expandiendo Pokémon a quienes quizá nunca tocaron una consola, pero sí coleccionaban sus naipes. Con videojuegos, anime y cartas empujando fuerte, Pokémon inundó el mercado de merchandising. Hubo de todo: peluches adorables de Pikachu, figuras de acción, camisetas, gorras, mochilas, álbumes de cromos, cereales con formas de Pikachu, hasta aviones decorados con Pokémon volando por los cielos. En 1999, por ejemplo, Burger King distribuyó juguetes de Pokémon en sus menús infantiles y se formaban filas enormes para conseguirlos. La franquicia supo estar en cada rincón. Si algo se podía estampar con un Pikachu, seguramente existió. Este enfoque transmedia hizo que cada producto alimentara al otro. Un niño podía ver el capítulo del anime en la tele, rogar a sus padres un peluche de Snorlax, jugar al Pokémon azul en su Game Boy y al día siguiente intercambiar cartas con sus amigos. Pokémon estaba en todas partes y así cimentó una base de fans leales y diversos. Para finales de los 90, la marca ingresaba miles de millones de dólares al año y amenazaba con romper todos los récords. Por supuesto, no todo fue color de rosa durante la ascensión de Pokémon. En diciembre de 1997, en pleno apogeo de la serie animada, ocurrió un incidente inquietante. Un episodio del anime, famoso Deno Senshi Porygon, incluyó efectos de luces intermitentes tan intensos que provocó ataques epilépticos a centenares de niños en Japón. La noticia del Pokémon Shock apareció en todos los medios, obligando a retirar el episodio y a poner en pausa la serie por un tiempo. Fue un golpe duro a la imagen de Pokémon. Por un momento, los padres miraron con recelo aquello que sus hijos veían con tanta devoción. Sin embargo, la compañía reaccionó rápido. Se implementaron medidas de seguridad en la animación y el anime continuó. Eso sí, Porygon y su familia de Pokémon prácticamente desaparecieron de la serie para siempre como chivo expiatorio del incidente. Este tropiezo pudo haber descarrilado la franquicia, pero Pokémon sobrevivió a la tormenta mediática. La lección quedó clara: siempre habría desafíos, pero la marca tenía la resiliencia para adaptarse y seguir adelante. Más allá de incidentes puntuales, Pokémon también enfrentó la prueba del tiempo. Tras la euforia inicial de la Pokémonía, algunos pensaban que Pokémon sería solo una moda pasajera. De hecho, hacia 2001 a 2002, la fiebre masiva se había enfriado. Los niños que habían crecido con la primera generación entraban en la adolescencia y nuevos fenómenos, como Yu-Gi-Oh! O Digimon, competían por su atención. Las ventas de juegos seguían siendo buenas, pero ya no rompían récords mundiales. El anime continuaba con nuevos arcos, aunque con menos rating que antes. Era un momento crítico. Pokémon podía acomodarse en su nicho o reinventarse. Afortunadamente, nunca desapareció del todo. Game Freak siguió lanzando nuevas generaciones de juegos, Johto, Hoenn, Sinnoh
introduciendo Pokémon nuevos y mecánicas que mantenían enganchados a los fans fieles y a la vez captaban a las nuevas camadas de niños. La estrategia fue siempre innovar sin alienar, cada vez más criaturas y mejores gráficos, pero la esencia de atrapar y combatir intacta. Esta constancia mantuvo a Pokémon como un pilar de Nintendo durante los 2000, aunque fuera con un perfil más discreto que en la era dorada de Pikachu. La verdadera prueba de fuego llegó con el cambio de milenio tecnológico. ¿Podría Pokémon seguir siendo relevante en la era de los smartphones y las redes sociales? La respuesta llegó en 2016. ¿Y de qué manera? Niantic, un pequeño desarrollador especializado en realidad aumentada, en alianza con Nintendo y The Pokémon Company, lanzó Pokémon Go en los smartphones de todo el mundo. Y fue como encender una mecha. De repente, Pokémon resurgió con una intensidad que no se veía desde 1999. En el verano de 2016, parques y plazas de todo el mundo se llenaron de gente jugando a Pokémon Go en sus teléfonos. Incluso quienes no eran aficionados a los videojuegos salieron a cazar Pokémon en la vida real, creando escenas increíbles como esta. Pokémon Go mezcló la fantasía con la realidad. Te permitía encontrar Pokémon con tu móvil en tu propio vecindario, en el parque de la esquina o frente a tu oficina. Ver para creer. Personas de todas las edades vagando por las calles mirando sus pantallas, congregándose en lugares públicos porque apareció un Charizard por allí. En sus primeras semanas, la app atrajo millones de jugadores diarios. Fue tema de conversación obligado, trending topic, meme viral y noticia en los telediarios. Hubo historias de todo tipo, desde amistades forjadas en una Poképarada hasta conductores distraídos por atrapar un Pikachu en la autopista. No recomendado, por cierto. Económicamente, Pokémon Go fue un pelotazo. Recaudó casi $1.000 millones solo en 2016 y en pocos meses superó los 500 millones de descargas. Las acciones de Nintendo subieron en picada, aunque Nintendo solo poseía una parte del juego, demostrando el poder de la nostalgia combinado con nuevas tecnologías. Más importante aún, Pokémon Go reavivó el amor por la franquicia en un público que quizás la había dejado atrás. De pronto, jóvenes adultos que jugaban de niños volvían a considerarse entrenadores Pokémon, y muchos padres jugaron junto a sus hijos pequeños, conectando generaciones. El fenómeno fue tan grande que hablamos de una segunda Pokémonía. Gracias a esa chispa de realidad aumentada, Pokémon volvió a copar titulares y a sentirse cool y ubicuo como en sus mejores tiempos. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a nuestra newsletter vocaciondigital.com, donde cada semana hablamos de marketing y emprendimiento. Además, por hacerlo, recibirás inmediatamente este ebook de aquí, donde te cuento 7 empresas rentables que yo mismo he experimentado. Sin más dilación, seguimos con el vídeo. Para The Pokémon Company, Pokémon Go no solo supuso publicidad masiva, sino ganancias récord. En 2020, la compañía alcanzó los mayores beneficios de su historia, con $1.100 millones en ventas, culminando un lustro de ensueño iniciado precisamente en 2016 con Pokémon Go. El juego móvil siguió generando ingresos año tras año, manteniendo eventos, actualizaciones y una base fiel de usuarios, y esa popularidad retroalimentó otros productos. Los juegos principales de Pokémon en consola volvieron a estar en boca de todos. Las cartas coleccionables experimentaron un nuevo boom. Durante la pandemia de 2020 a 2021, los precios de cartas clásicas se dispararon y el coleccionismo vivió una segunda edad dorada. E incluso Hollywood se animó con la franquicia. En 2019, el live action Detective Pikachu demostró que un Pikachu de CGI podía triunfar en taquilla. Hoy, tras casi 3 décadas, Pokémon sigue reinventándose y conquistando a las nuevas generaciones sin soltar a las anteriores. La franquicia alcanzó recientemente la asombrosa cifra de 500 millones de videojuegos vendidos en total, consolidándose como la segunda saga de videojuegos más vendida de la historia, solo detrás de Mario de Nintendo. Cada nuevo título principal que sale, como Pokémon Sword Shield en 2019 o Pokémon Scarlet Violet en 2022, rompe récords de ventas y demuestra que la fórmula todavía engancha. El anime, por su parte, continúa emitiéndose después de 25 años ininterrumpidos. De hecho, en 2023 vimos un momento histórico y emotivo. Ash Ketchum, el eterno niño de 10 años, se despidió de la serie tras cumplir su sueño de ser campeón mundial. Ahora, nuevos protagonistas toman la posta, mostrando la voluntad de la franquicia de evolucionar y seguir adelante para atrapar el interés de los chavales de hoy y de los nostálgicos de ayer. Las cartas Pokémon siguen lanzando expansiones cada año, con torneos internacionales abarrotados de fans, algunos de los cuales no habían nacido cuando Pikachu debutó en televisión. ¿Y el merchandising? Bueno, digamos que es prácticamente infinito, desde colaboraciones de moda urbana con imágenes de Jigglypuff
hasta cafeterías temáticas, parques temáticos en Japón e incluso ediciones especiales de trenes y aviones decorados con Pokémon. Con todo este recorrido, Pokémon se ha convertido en más que una franquicia de videojuegos. Es un imperio comercial en toda regla. Se estima que es la franquicia de entretenimiento más exitosa de la historia, habiendo generado cerca de 100.000 millones de dólares desde 1996, por encima de gigantes como Mickey Mouse, Star Wars o Harry Potter. ¿De dónde viene tanto dinero? Pues de todas partes. La mayor parte proviene de merchandising y productos licenciados, juguetes, ropa, accesorios, otra buena tajada de los videojuegos, además de la taquilla de películas, series y juegos móviles. Pokémon literalmente está en cada rincón. Es una marca reconocida en el último confín del planeta, sin importar edad o cultura, y lo ha logrado manteniendo un delicado equilibrio entre la innovación y la nostalgia, entre captar nuevos fans y contentar a los veteranos. Como señalaba un análisis, Nintendo y Game Freak supieron crear juegos que encantan a los niños de 10 años pero que siguen atrapando a aquellos millennials que crecieron con ellos, adaptando sus campañas para un público amplio y multigeneracional. En otras palabras, Pokémon encontró la fórmula de la eterna juventud en el mundo comercial. La historia de Pokémon, llena de picos de emoción, nos deja valiosas imágenes. El joven Tajiri dándolo todo por su visión, la explosión de júbilo al intercambiar un Pokémon con un amigo en 1999, la oscuridad de un momento de crisis convertido en aprendizaje, la gente reunida en 2016, mirando al móvil como hipnotizada, celebrando haber atrapado un Dragonite en el parque. Son escenas de perseverancia, de adaptarse y superar dificultades. Pokémon nos ha llevado por una montaña rusa de fracasos y éxitos, y ha sabido convertir cada descenso en el impulso para un nuevo ascenso. Al final, aquello de "atrápalos ya" no era solo un eslogan pegadizo, sino casi una profecía. Pokémon se propuso atraparnos a todos, y vaya si lo consiguió. Atrajo nuestros corazones con sus criaturas entrañables, capturó nuestra imaginación con sus aventuras. Y sí, también atrapó nuestros bolsillos con sus incontables productos. De aquel niño cazador de insectos nació un imperio de entretenimiento que casi 30 años después sigue más vivo que nunca. Y es que Pokémon, como buen protagonista de su propia historia, ha evolucionado una y otra vez para seguir al pie del cañón. ¿Quién sabe qué nuevas sorpresas nos deparará en el futuro? Por lo pronto, millones de fans en el mundo seguimos listos para lo que venga, porque esta aventura, la aventura de Pokémon, parece no tener fin. ¿Y tú, ya eres parte de ella? Nos vemos en el próximo Centro Pokémon. Si te ha gustado esta historia, tienes que ver esta otra que es totalmente igual de inspiradora. Te la recomiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.